Bien, uno de los más impactantes registros aquí en las salitreras, bueno, como muchas minas, ¿no? Tengo ahí tras mío, claro, los cementerios. Como aquí trabajaron tantas personas, ¿no? Tanta gente, como hay datos de 2000 aquí en Refresco, sea 1000 o sea otro en Tricolor, 700, ¿no? Los cementerios son, claro, un testimonio, pero impactante, y están aquí tal cual en el desierto nomás, ¿no? Además, hay que indicar 1910, la esperanza de vida no era tanto, ¿no? Especialmente para prepararse ahora las imágenes para la mortalidad infantil era muy, muy alta, ¿no? Y también por el duro trabajo aquí, la manipulación de explosivos y mala nutrición y todo eso, ¿no? La esperanza de vida no era... Pero vamos a este cementerio del Refresco acá, vamos a ver, ¿no? Uno de los más grandes que lo vi ahí, ¿no? en las minas en Atacama, capaz de Chañarcillo, es algo, ¿no? Pero eso sí, mañana 1 de noviembre por si acaso, normalmente estoy 1 de noviembre andando en sitios, hoy día me traspasé un día, probablemente mañana hay gente aquí, como todavía hay familiares, ¿no? Eso sí es impactante, ¿no? Hay tantos, ¿no? Tanta... Vamos a ver así. Ahí, ¿no? Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a visitar la salitrera Flor de Chile. Al primero vamos a ver el cementerio, que se ubica bien cerca de la estación Refresco. Con su extensión de 65 por 90 metros, es un cementerio bastante grande. Claro, la esperanza de vida en Chile desde 1900 hasta la actualidad muestra un significado avance. En 1920 el promedio de la esperanza de vida llegó solamente a 29 años. Cierto, esta cifra baja refleja la alta tasa de mortalidad infantil y de los niños recién nacidos. La cifra se mejoró considerablemente en los años 60 con 58 años de promedio de vida y claro en los 80 con 70. Actualmente, en 2022 llegó a 81 años aproximadamente. La mortalidad de recién nacidos en los años 1920 llegó más allá de 200 por 100 nacidos vivos. Hoy día la cifra oscila alrededor de 5,6. Aquí estoy en la Flor de Chile, claro, en un sitio no tan central todavía, ¿no? Pero ya es Flor de Chile, hay un viento acá, no sé si vamos un poquito quedarnos ahí, ¿no? Vamos a ver abajo más, ¿no? Ya hay una cantidad de terraplenes, de líneas férreas increíbles, con puentes, como hay un desnivel acá, un desnivel de la Flor de Chile, entonces está un poco más abajo, ¿no? Claro, complicó un poco la construcción de la línea férrea.
estoy con mucho viento, pero aquí ya estoy en la salitrera Flor de Chile, una de las grandes salitreras aquí del distrito, o mejor dicho, del cantón Taltal, ¿no? Impresionante. Esta salitrera realmente tiene dimensiones bastante particulares, ¿no? Se puede, pero realmente decir esta salitrera tenía era un global player que realmente sobrevivió casi todas las fases de salitre, bueno, hasta la última. Ay, no. Las ruinas de la Flor de Chile cubren fácilmente un sector de 300 metros por 400 metros, sin contar las tortas o construcciones aisladas en la cercanía. La Flor de Chile era una de las grandes oficinas del cantón. Ahí vamos a ver, ahora estamos ya en la parte de los edificios. Voy a poquito buscar aquí. Claro, ahí estamos en la parte de los edificios. Vamos a ver. Eso sí es impresionante, algo diferente, ¿no? Capaz ya tenía, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Tenía más de 1000 personas aquí en su última etapa, ¿no? Bueno, vamos a ver eso en sombra de viento, donde no hay viento. La oficina Flor de Chile se ubica en una altura de 1867 metros. La distancia a la Ruta 5, la carretera panamericana, son 7,1 kilómetros. La oficina Flor de Chile resistió a la crisis salitrera después de la Primera Guerra Mundial, 1918, pero la crisis en medio de los años 20 lo obligó a terminar con su producción. En concreto, la Flor de Chile paró la producción en 15 de noviembre de 1926, entonces como 99 años atrás, justamente hoy. En 1930 solamente se contó 13 personas en la faena, pero posteriormente se reactivó la producción y en 1952 se reportan 1.297 personas en la oficina Flor de Chile. Eso ya son ruinas más serias de la Flor de Chile. Seguramente más donde la purificación del producto. Gigantescas, aquí estoy ya un poco más avanzado en la parte central, ¿no? Pero hay otros sectores acá. Aquí hay máquinas, aquí hay diferentes tipos de estructuras. Aquí estoy detrás mío, como se ve, edificios pero de forma bien impresionante. Entonces ahí se ve eso. En todo lado es un complejo bien amplio acá de construcciones. Vamos a entrar por ahí también, ¿no? Y realmente es otro nivel. Otro nivel. Vamos a ver ahí. En su primera fase, entre 1907 a 1926, alcanzó casi 4% de la producción de salitre del cantón Taltal, pero en comparación de otras salitreras del cantón, se reactivó su producción en los años posteriores. Hasta 1929, el capital de explotación llegó a 7.000 millones de pesos, traspasado a moneda actual. Ahí están las máquinas y para una pared pintado. Hay más ruinas ahí. Eso sí es algo ya diferente. Ya las edificaciones dicen todo. Eso ya era algo más grande.
Eso sí. Bien, ¿no? aquí estoy adentro en la Flor de Chile, la oficina más grande aquí. Bueno, abajo, digamos, nada más arriba la alemana también, es bien grande la Santa Luisa, pero aquí una de los que duró o que resistió. Y claro, tenía entre 1.000 y 2.000 habitantes aquí, Flor de Chile. Resistió la primera crisis después de la Primera Guerra Mundial, 1918. 1926 cerró por un momento, o mejor dicho, cesó su producción, pero después se reactivó, ¿no? Y seguramente algunos sectores son de esta reactivación, y ahí hasta 1952 hay datos donde aquí vivieron ya 1.200 o 2.000 personas casi, ¿no? Eso sí hay que indicar que es una de las grandes y grande porque resistió diferentes etapas de salitre, ¿no? Hasta la última de los años 50 trabajó aquí. Vamos a ver más de estas famosas ruinas. Y claro, las ruinas están relativamente buen estado. Estamos igual hablando ya de 70 años, ¿no? de abandono, ¿no? Y ¿no? También era algo industrial aquí, aparte de ser, ¿no? Porque la altura llama atención de los ruinas, ¿no? La altura es bastante llamativa, y ahí tenemos algo industrial, creo sí, ¿no? Hay un pasillo, buena, ¿no? Bueno, el proceso ahí de salitre veamos, y claro, podría ser una de esas famosas bodegas o sectores donde lo limpiaron o donde lo tenían los procesos ahí de purificación. Eso sí es otro nivel. Tecnificación completa como hoy con Sokimich, ¿no? Y eso hay que decir porque la producción igual todavía es fuerte. Aquí las bases de las máquinas, ¿no? Máquinas grandes, por si acaso, ¿no? Nada pequeño. Años atrás yo fui para sacar fotos, ¿no? Bueno, como es de los años 50, motores de diésel seguramente, ahí está la torta. Los datos demográficos de la salitrera Flor de Chile. 1907 se contaron 771 personas. 1920 solamente 349 personas. 1930 casi abandonado con 13 personas finalmente nomás. 1952 con 1.297 personas. Se nota bastante bien la reactivación en los años 50. Otra casa aquí con peldaños en la Flor de Chile. Ahí se nota también la dedicación, ¿no? De las construcciones. Ya no se queda nada, ¿no? Ahí estaba la línea férrea por si acaso. Mucho más terraplenes ahí para casa, seguramente, claro. Más de 1.000 personas que estaban ahí, ¿no? Ahí están las ruinas. Ya puros escombros nomás.
La planta, la típica constelación, muros gigantes, las trancadoras, los sectores donde los estanques de lixiviación y después las bateas donde el material se enfrió y posteriormente se cristalizó. Gigantescas construcciones que se quedan aquí en pleno desierto, pero igualmente la absoluta ausencia de precipitaciones la conserva bastante bien durante el tiempo. Lo más sorprendente es el aeródromo. Es una pista de aterrizaje en 1865 metros de altitud. Se ubica en distancia de 1,7 kilómetros a la salitrera Flor de Chile, a camino de la salitrera La Unión. La pista tiene una extensión de aproximadamente 850 metros. Es una pista de tierra, solamente limpiaron el sector y marcaron los límites. Se nota postes de alumbrado eléctrico en las cercanías de una casita, además ampolletas antiguas. Bueno, lo más impresionante era aquí, la Flor de Chile tenía un aeródromo. Aquí estoy en pleno aeródromo de la Flor de Chile, se ve muy bien, hasta probablemente tenía instalaciones o algo así, porque se nota aquí una cantidad de caminos que hacen vuelta y ida, y bueno, se ve muy bien la parte limpiada acá, ¿no? Vamos a ver de arriba un poco, ¿no? Se ve muy bien, se nota pero perfectamente una pista de aterrizaje. Perfecto, y en realidad en la nada, ahí se nota, muy bien hecho, ¿no? Limpiado, no sé si una vez estaba en uso, pero yo creo sí. Bueno, la Flor de Chile con su cantidad de gente, con sus instalaciones, es factible, ¿no? Que tenía algo interés. No se ve nada más, pero ya creo es más que suficiente, ¿no? Como hasta los caminos ahí como que cortan ahí. Oh, capaz podemos subir ahí. Ahí está, Aeródromo Flor de Chile. Bien, no sé si escuchan algo, pero ahí estoy donde el aeródromo o la pista de aterrizaje de la salitrera Flor de Chile. Es increíble, pero es definitivamente tenían aquí un aeródromo, probablemente no de emergencia, era de verdad, digamos, porque está justamente al lado de la Flor de Chile, bien hecho, y se ve, los caminos conducen acá, los caminos hacen curva antes de llegar ahí, entonces algo ya tenían, ¿no? De los años 30, 40, no sé cuándo, 50 capaz, mejor dicho, ¿no? Como ahí tenía 26 y así con sus funciones, ¿no? Entonces, capaz de esta época sería interesante para verificar eso. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy, la oficina Flor de Chile. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida a terreno. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl.